¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Aquí estamos, ya se lo comentábamos ayer, estaríamos fieles a la cita, fieles estamos, un día más. Es 22 de abril, es miércoles y estamos dispuestos a compartir un tiempo de televisión con todos los que nos elijan y ojalá sean muchos. Les voy a destacar uno de los asuntos que hemos preparado hoy para ustedes y además es el final de nuestro 8 Magazine Ávila. Tendremos una cita en primer plano, esa sección que esta temporada estrenábamos para hablar con personajes de tú a tú, para que nos hablen de la esencia del ser humano que llevan dentro, personajes destacados por sus profesiones, por su labor, pero no nos van a hablar de su profesión, sino de lo que ven en la vida y de lo que han sentido, de sus experiencias. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Jesús Hernández para terminar 8 Magazine Ávila, es neumólogo y estará aquí de tú a tú, en primer plano, para hablar con nosotros. Es uno de los asuntos, pero hay muchos más. Además hablaremos de los arquitectos técnicos, de los aparejadores, cuál es su función y su empleabilidad. Desde el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos se ha impulsado un concurso para despertar vocaciones entre los estudiantes. Tendremos una cita con nuestra psicóloga Chelo Díaz para hablar hoy de la felicidad. ¿Es lo mismo que alegría? Y nos iremos al fisio de la mano de Aarón García. Hoy va a contarnos por qué a veces nos crujen las articulaciones. Terminaremos con una tabla de ejercicios de movilidad. Bueno, pues ese es el pastel que hemos preparado hoy para ustedes. Esperamos que sea apetecible y vamos a comenzar por el principio, que es la mejor manera de empezar. Ya se lo decíamos en sumario, vamos a hablar de una profesión, de la de aparejadores o arquitectos técnicos. Bueno, ahora ellos, los profesionales, nos van a contar si es lo mismo y nos van a contar también cuáles son las empleabilidades que tiene esta profesión y cuáles son las demandas ahora mismo en el sector de la construcción. Además han puesto en marcha un concurso muy interesante. Les cuento, Juan Carlos Fernández es el presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ávila. Buenas noches. Buenas noches. Luego me dice si es lo mismo aparejador que arquitecto técnico, ahí nos quedamos en la duda. Le acompaña Ricardo Jiménez, es el secretario de este mismo colegio. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches. Pues la pregunta es esa, aparejadores, lo conocíamos como aparejadores, no sé si es lo mismo que arquitectos técnicos. Vamos a empezar pues revelando un poco o desvelando algunas dudas. Perfecto, pues es lo mismo. Los aparejadores es la profesión que hubo hasta los años 70 y tantos. A partir de entonces la profesión se cambió de denominación, pasamos a denominarnos arquitectos técnicos, pero somos los mismos, las competencias. Lo que pasa es que ya desde hace muchos años todos los egresados de las universidades ya son arquitectos técnicos, no son aparejadores, pero bueno, es el nombre que nos conocen en todos los sitios como aparejadores, pero nuestra profesión es la de arquitectos técnicos. Vale, una profesión muy demandada, Ricardo, me parece, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos un 100% de empleabilidad y conforme está el mercado ahora mismo con la escasez de viviendas, pues se nos demanda para cualquier tipo de oficio relacionado con la construcción. Sin embargo, es un poco desconocida y por eso también hoy queríamos tener este acercamiento a la profesión de arquitecto técnico, entre otras cosas para hablar de un proyecto que ha nacido del Colegio de Arquitectos Técnicos. Me parece que a nivel, no sé si regional o más allá de nuestras fronteras regionales, y que ha tenido muy buenos resultados. Se llama el Gran Concurso del Hormigón. Suena contundente, Juan Carlos. Como el propio hormigón. Como el propio hormigón. Efectivamente. Bueno, es un concurso a nivel nacional. Vale. Entonces, el año pasado se hizo un primer concurso, pero fueron unos cuantos colegios. Este año nos hemos subido al hormigón 33 colegios nacionales para que cada uno dentro de su demarcación, nosotros como representantes de la demarcación del territorio de Ávila, pues nos encargamos de fomentarlo entre los institutos de Ávila y provincia. Este concurso, el que gane en cada provincia,
será el que represente a cada territorio en el concurso nacional que haremos luego con todos los ganadores de los 33 colegios. Me consta que para el año que viene seremos muy cerquita de ser todas las provincias de España, porque en los sitios donde no se ha realizado, pues, bueno, pues nos están preguntando continuamente por el gran éxito del concurso del hormigón. Fundamental el hormigón en cualquier construcción. Ahora vamos a ver unas imágenes que hemos podido grabar pues, en uno de los institutos en los que habéis realizado el concurso con gran éxito y con mucha participación de alumnos. El objetivo fundamental es mover también las inquietudes de los estudiantes para que, bueno, sientan interés por la profesión y se decanten, ¿no?, por estos estudios. Por supuesto, nosotros somos una profesión que, bueno, por desgracia no tenemos el reconocimiento dentro de lo que es la edificación, bueno, porque tampoco lo hemos necesitado vender nuestra profesión, pero es una profesión tan necesaria y tan importante en la sociedad, y hablamos de edificación, hablamos de vivienda, que creemos que es el momento de que la sociedad también y los alumnos futuros técnicos puedan conocer una profesión apasionante y tan bonita como es la arquitectura técnica, y por eso un poco la realización de este concurso. Sí, ahí estamos viendo los inicios, los componentes del hormigón, vamos a recordarlos, que bueno, es fundamental el hormigón para sí, toda construcción, sí, ¿no? Y hay que tener unas medidas, etcétera, etcétera. Sí, nosotros, bueno, tiene 4 componentes básicos. A todos los institutos de la Geografía Nacional le hemos entregado los mismos materiales, exactamente la misma cantidad, para que ellos lo mezclen, y estos 4 materiales son el cemento, el agua, la arena y la grava. Entonces, todo se lo hemos dado en unas bolsitas que vemos en las imágenes, y ellos tienen que hacer la mezcla. Ahí tienen que buscar por las referencias que le hemos dado, para que hagan un hormigón con una dosificación y con una resistencia suficiente, como hacemos en las obras. En las obras utilizamos el hormigón desde la cimentación hasta que terminamos las obras, es un elemento básico en la edificación. Entonces, el poder amasar con las manos un hormigón, saber cómo está compuesto y hacer una probeta y ver el resultado, pues yo creo que es una experiencia que los chavales y las chavalas han disfrutado con ello, y además han tenido unos resultados extraordinarios. Arena, agua, cemento y grava, nos falta ahí. ¿Y grava? En ese rótulo, porque es importante también la grava para dar cierta consistencia, entiendo, bueno, claro. Muy importante, porque si no sería simplemente un mortero. Vale. Un mortero. Con la grava le damos la resistencia suficiente para que sea un hormigón. Bueno, ¿cuántos institutos de Ávila han participado en el concurso? Pues mira, hemos tenido un porcentaje altísimo, porque de 19 institutos y colegios concertados que nos hemos puesto en contacto en Ávila y provincia, han participado 15 de ellos, y ha habido 17 grupos. 10 son de Ávila capital y 7 son de la provincia, por lo cual el éxito es tremendo. Y luego, alumnos inscritos en el concurso, hay 223 alumnos que han participado elaborando. Ávila y provincia, efectivamente. Sí, sí, oye, pues muy bien, ¿no? Sí, muy sí. Interesante. Genial. Sí, sí. Y además ya se pueden ir viendo los resultados de ese hormigón que han realizado los chavales. Mira, ahora ya nos lo han arreglado, la grava. Los resultados muy interesantes, ¿no? También. Sí, bueno, la verdad es que han dado resultados. Ensayamos las probetas esta semana. Quiero agradecer también a la colaboración de la Universidad de Salamanca, la Escuela Politécnica Superior de Ávila, que nos ha cedido sus instalaciones, el laboratorio de geotecnia, para poder hacer los ensayos en la prensa que tienen, y el resultado, bueno, hay un estrecho margen entre los ganadores, y con una alta resistencia que creo que quien nos represente a nivel nacional pues tiene muchas posibilidades de ser el campeón nacional por los buenos resultados. Bueno. Todo esto ha partido del Colegio de Arquitectos Técnicos. Ricardo Jiménez, secretario de este colegio, vamos a hablar un poco de la profesión. Nos estaba contando Juan Carlos que es fundamental conocer cuál es la base sobre la que se sustentan
las construcciones actuales, y ahí el arquitecto técnico tiene una función primordial, imprescindible y a veces desconocida. Efectivamente, nosotros somos los antiguos maestros de obras, que se llamaba de la época egipcia y romana. Somos los que estamos a pie de obra, con las obras hoy en día es un equipo humano, y estamos en todos los procesos. Podemos estar en los procesos de elaboración de planos, podemos estar en los procesos de la construcción, somos parte de la constructora, y luego estamos parte del cliente también, porque le ayudamos a controlar que la parte técnica de la obra funcione según con los planos que se hayan establecido. Otro punto que tenemos son las administraciones públicas. Formamos parte de ellas para todas las obras que hacen los ayuntamientos, administraciones de la Junta, etc. Y luego incluso también de los bomberos. O sea, hay técnicos que forman parte del cuerpo de bomberos porque somos los que también conocemos los edificios. Las estructuras que son tan importantes, ¿no? Claro, efectivamente. para saber dónde están los puntos flojos, ¿no? Eso es, claro. Eso es. Nuestra profesión es muy amplia y abarcamos muchos procesos. Por ejemplo, también nosotros tenemos un acuerdo con el catastro, somos un servicio de validación gráfica, y todos los técnicos especialistas en controlar segregaciones, divisiones, pues se ponen en contacto con nosotros, cualquier ciudadano, y nosotros les facilitamos toda esa labor. Hacemos certificados energéticos, que eso también la gente lo ha salido desde el 2006, lleva hecho, y para que la gente alquile o venda su vivienda. Y bueno, creo que no me he dejado nada más. Bueno, es que es muy amplia la profesión. Sí, un campo muy amplio. Estamos viendo algunas tareas de construcción de viviendas, ahí vosotros tenéis que supervisar Claro. y coordinar, entiendo, ¿no? Nosotros controlamos pues eso, la ejecución, que los materiales sean acorde al proyecto. Luego también somos coordinadores de seguridad y salud, velamos por la seguridad de los trabajadores. Y bueno, y lo que hacemos es eso, que las obras donde están los aparejadores o arquitectos técnicos tengan la máxima calidad, que era lo. Vale, sin embargo, es una profesión poco conocida, decíamos, Juan Carlos, muy demandada, porque es esencial, además ahora la necesidad de construir, por ejemplo, vivienda, que es una demanda y que es estamos en una situación compleja en ese sentido. Es fundamental vuestra labor, poco conocida, y además necesitáis arquitectos técnicos, ¿no? Hacemos un llamamiento. Pues te lo agradecemos, porque sí que realmente, bueno, pues ahora mismo, como bien decía Ricardo, tenemos pleno empleo, por suerte. Es una profesión, como tiene tantos perfiles para una única profesión, como nos ha comentado, podemos adaptarnos en todo el proceso de edificación, en cualquiera de las partes del proceso. Eso hace que haya mucha demanda de técnicos. Realmente nosotros somos muy valorados porque somos los técnicos expertos en edificación, somos como ese médico de cabecera que conoce los edificios. Claro. Hacemos, por ejemplo, en edificios más antiguos, muchísimas inspecciones técnicas de los edificios por ese conocimiento que tenemos. Entonces, ahora mismo, bueno, debido a aquella crisis de la construcción que tuvimos de la burbuja hace bastantes años, pues nuestros estudios bajaron un poco el ritmo de alumnos, y bueno, pues ahora nos vemos que con esta demanda tan grande que hay en el mundo de la vivienda y la edificación, pues que nos hacen falta más técnicos, y aparte para ir dando paso a nuevos técnicos, porque algunos ya vamos llegando a una edad. Entonces es un llamamiento para que conozcan la profesión y sepan que es una profesión con la que van a disfrutar, se van a poder adaptar a su perfil profesional que más les guste. Por ejemplo, Ricardo es un excelente jefe de obra, yo soy un director facultativo de las obras, hacemos coordinaciones de seguridad, pero si el puesto quieren trabajar en la administración,
tenemos muchas plazas en todas las administraciones para que puedan acceder. Ahora mismo hay demanda de arquitectos técnicos porque bueno, pues, no están saliendo muchos de las universidades y creo que es el momento. Tenemos 2 escuelas en Castilla y León, tenemos de la Universidad de Salamanca, la tenemos en Zamora y tenemos otra en Burgos, aunque sí también tenemos en Madrid, en Cáceres y en muchísimas otras provincias tenemos escuelas. Y bueno, pues es... Salamanca, me has dicho, y... La Universidad de Salamanca tiene la Escuela Politécnica de ¿Sí? Zamora, tiene la Escuela de Arquitectura Técnica también, Vale. y en Burgos también Y en tenemos, Burgos. efectivamente. Vale. Y luego pues tenemos en otras comunidades, Madrid, en Cáceres, Coruña, bueno, en muchísimos sitios, en casi todas las autonomías tenemos escuelas y bueno, pues es un llamamiento también para que los jóvenes conozcan nuestra profesión y sepan que es una profesión no de futuro, que sí que es de futuro, pero es un presente De absoluto realmente, presente. por Sí, lo sí. cual antes de terminar los estudios están trabajando. Antes de terminar los estudios, bueno, Ricardo, eso es un incentivo también para muchos de estos estudiantes que han participado en el concurso del hormigón y que no saben muy bien hacia dónde dirigir los pasos para su futuro, pues es un buen momento. Si les ha gustado la experiencia, si conocen un poquito más el ámbito en el que trabajan los arquitectos técnicos, hay que hacer muchos números, por cierto, unos pocos. Hay que hacer unos pocos, pero que tampoco es para asustarse. Vale. Tenemos un poco de todo, o sea, es una carrera técnica, donde son 4 años, pero bueno, va todo muy paulatino y bueno, y se puede sacar, pero vamos, sí, números hay que hacer porque hay que calcular que las estructuras y que el aislamiento y todo eso sea lo necesario y sea lo que hay que poner. Claro, para que todas esas construcciones que vemos y que queremos que sean seguras, lo sean, de verdad. Y ahí la labor del arquitecto técnico es fundamental. Ninguna obra podría llevarse a cabo sin un arquitecto técnico que la esté supervisando, ¿no? Es que nosotros entramos desde una reforma, alguien que se reforma su casa y necesita un plano o control de instalaciones, hasta obras grandes, o sea, bloques de viviendas, algo de obra civil también tocamos, abarcamos mucho y es lo que hace muy válida esta profesión, para que tenga tanto trabajo. Por lo tanto, sí, no solo viviendas, bloques de viviendas o edificios, obra civil, como decía, puentes, etcétera, etcétera, en los que vosotros tenéis que estar también. Hay un último llamamiento para todos aquellos que nos estén escuchando y sientan interés por la profesión y por esta carrera, Juan Carlos. Sí, yo lo primero es, desde aquí, y gracias a la oportunidad que nos dais, felicitar a todos los institutos, a los alumnos que han participado y a sus profesores por el trabajo, por la ilusión que han puesto, felicitarlos. Están a nuestra disposición completamente, estamos para ellos, para informarles sobre nuestros estudios y sobre salidas profesionales que tenemos y desde luego, pues bueno, ese reconocimiento de que somos una profesión que trabajamos para el bien de la sociedad. Nuestras actuaciones lo que hace siempre es intentar mejorar la salud de las personas dentro de sus viviendas, bueno, un poco por hacer que estas viviendas sean mucho más habitables y que tengan pues los mejores aislamientos y todo, así que animar a que estudien nuestra profesión. Pues ya lo saben ustedes, la profesión de arquitecto técnico es fundamental para el bienestar de una sociedad como la nuestra. Hoy nos lo han estado contando Juan Carlos Fernández, el presidente del Colegio de Arquitectos Técnicos de Ávila, y Ricardo Jiménez, que es su secretario. Nos han hablado de ese concurso del hormigón que han puesto en marcha y de las bondades de una profesión que es poco conocida todavía, pero que esperamos que tenga muchos más adeptos y muchas más personas que se interesen por ella. Gracias a los dos y gracias por el trabajo que hacéis. Enhorabuena. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, la primera para los anuncios y después nos vamos a la consulta de nuestra psicóloga Chelo Díaz. Aquí estamos después de los anuncios. Les recuerdo, hoy estamos a 22 de abril, ¿eh? Es un día precioso, miércoles. Mañana es festivo para algunos, para otros no.
Bueno, tenemos una serie de componentes que nos pueden hacer estar muy agradables, porque además tenemos una consulta de psicología por delante de la que salimos siempre esponjadísimos, porque este es el arte de sanar. Miren ustedes qué carita de felicidad se me pone cuando viene Chelo Díaz aquí a este plató. Además tenemos ese privilegio de que la psicóloga viene a nosotros para, pues eso, para sanarnos por dentro, que es una forma de sanar por fuera también. Chelo Díaz, buenas noches. Muy buenas noches, Ana. Digo cara de felicidad, a que no sabes por qué. Te lo me estás voy a intuir. imaginando. Es que, miren, creíamos absolutamente necesario hablar del asunto que hoy nos trae a la consulta de psicología. Vamos a hablar de la felicidad. Casi Hemos nada. hablado siempre de cosas, de la depresión, de la ansiedad, de la tristeza, de por qué lloramos. Bueno, vamos a hablar de la felicidad. Igual os sorprendo, ¿eh? Igual nos sorprendemos. Yo quisiera empezar preguntando de Chelo, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo se podría definir? Pues yo, con tu permiso, te voy a responder con un cuento. Hombre, genial. Que quizá muchas personas que nos escuchan ya lo conocen, pero bueno, es el típico cuento que cuando lo vuelves a escuchar, si es que lo conoces, pues cuenta la leyenda, como muchas leyendas, cuenta la leyenda que un día se reunieron todos los dioses y decidieron crear al ser humano, a su imagen y semejanza. Y entonces lo terminaron de crear y se dieron cuenta los dioses que si era como ellos, a su imagen y semejanza, pues entonces no serían humanos, serían dioses, lo cual sería una gran rivalidad. Y entonces decidieron quitarle algo al ser humano para que, bueno, pues no fuera un dios o una diosa. Y entonces decidieron quitarle la felicidad. Y entonces, claro, se les generó el dilema de dónde la escondían, dónde guardaban la felicidad para que el ser humano no la encontrara. Porque, claro, le habían dotado de inteligencia, le habían dotado de fuerza, le habían dotado de capacidades. Y, claro, poner la felicidad en lo alto de una montaña, en el fondo del universo, en el fondo del mar, en algún momento, pues el ser humano llegaría y la encontraría. Y claro, su función y su finalidad era que no la encontráramos porque entonces nos convertiríamos en dioses. Y decidieron, había uno muy sabio, y decidió que les propuso que escondieran la felicidad en el interior del ser humano, porque ahí jamás se le iba a ocurrir buscarla. Madre mía, qué cuento más bonito. Y desde entonces nos perdemos buscando la felicidad afuera en vez de adentro, que es donde está. Bueno, yo creo que es una buena definición de la felicidad. Bueno, luego podemos hablar de los componentes o de los elementos que componen la felicidad, pero sí que sabemos ya por lo menos dónde está. Está dentro, no está fuera, ¿no? Efectivamente. Dentro de cada uno de nosotros. Tenemos que ser capaces de encontrarla dentro. Claro, más que nada porque la felicidad, lo que entendemos por felicidad, es un elemento subjetivo. Es decir, lo que para mí puede ser felicidad o me puede provocar felicidad, para ti puede ser neutro o no provocarte felicidad o incluso lo contrario. La felicidad es un estado subjetivo, es una sensación subjetiva, es personal e intransferible, por eso está dentro. Y cuando tenemos los elementos que nos ayudan a alimentar esa sensación, nuestra sensación o nuestra sensación subjetiva es de bienestar, que es lo que realmente llamamos felicidad. Vale, luego te voy a hacer una pregunta que me ha surgido al hilo de esto que estás contando. Bueno, te la hago ahora. Claro. ¿Es un estado eterno, quiero decir, atemporal, o no se puede ser feliz todo el tiempo? Claro, es un estado emocional, como Claro. toda emoción, es oscilante. Pero sí puede haber, como dentro de la oscilación, ¿no? Todo el tiempo estamos, bueno, pues en movimiento emocional, ¿no? Pero puede haber una línea, vamos a decir, base, o sea, nos movemos Claro. dentro de nuestra ventana subjetiva de bienestar, aunque haya movimientos.
¿no? Uno puede tener, pues no sé, una circunstancia, algo que nos mueve. Asuntos desagradables, problemas, etcétera, etcétera. Y claro. sentir que estamos bien, ¿no? Que aún así estoy bien, Vale. me siento bien, estoy feliz. Bueno, vamos a, una vez que estamos intentando poco a poco definir la felicidad, ¿es lo mismo felicidad que placer o felicidad que alegría? O no sé, alguna... Son algún diferentes, otro ¿verdad? sentimiento. Sí. Claro. ¿Euforia? Bueno, ahí ya sí que nos metemos. Pues efectivamente no es lo mismo y es una pregunta realmente muy potente porque vivimos una sociedad que confunde el placer con la felicidad o el bienestar. El placer es necesario, la sensación placentera de las cosas que vivimos. De hecho, en un momento dado que algo me provoque un placer hace que yo tenga ganas de hacerlo o ejercicio, por ejemplo, ¿no? Si no me provoca placer, pues probablemente no me va a apetecer hacer ese esfuerzo. Y así con muchas cosas de la vida, ¿no? El placer de comer algo rico que nos gusta, el placer de una compañía que nos agrada, el placer de tantas y tantas cosas. Pero el placer es adictivo, es decir, es un disparo de una serie de química muy dopaminérgica en nuestro organismo que genera, digamos, como ese pico de placer que si nos acostumbramos o nos habituamos a eso, podemos como quedarnos adictos a la euforia, es decir, buscar la euforia. La euforia es un estado de desregulación del sistema nervioso realmente, por arriba. Lo que pasa que placentero, pero es un estado de desregulación. Entonces la euforia sí que es un estado que en cualquier caso nunca más de que sea puntual y muy acotada en el tiempo, porque es un estado de desregulación del sistema nervioso. Vale, vale, Y vale. el placer es adictivo. ¿Y la alegría? La alegría es una emoción básica que sí que estaría más cerca de la felicidad, del Pero es bienestar. más puntual a lo mejor, ¿no? No tan Es, reposada. Sí, es un poquito ya más arriba, pero ciertamente estaría más cerca de lo que es la felicidad, ¿no? Felicidad y alegría se dan bastante la mano. Alegría es una de las emociones, de las 5 básicas. Gracias a alegría tenemos ganas de vivir. Ujú. Bueno, vamos a ver los elementos de la felicidad. Ya sabemos que está dentro, que hay que buscarla dentro, que es bueno, que nos produce un bienestar en su conjunto, que no tiene nada que ver con la euforia ni con el placer. Vale, ya vamos sabiendo más cosas. ¿Cuáles son los elementos de la felicidad? Claro, pues si la tenemos dentro, una vez que tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, porque esto también es muy importante, si yo estoy en un estado de alerta porque mis necesidades básicas, alimentación, protección, techo, las necesidades básicas, ¿no? Salud, no está cubierto, obviamente toda mi energía se va a orientar a cubrir las necesidades básicas. Entonces, partiendo de que mis necesidades básicas están cubiertas y no estoy en una situación de peligro, a partir de ahí puedo empezar a disfrutar y cultivar la felicidad. La felicidad está dentro, parece ser que los dioses la quisieron colocar ahí, ¿no? Estos dioses del Olimpo. Y entonces, si es adentro, va a tener mucho que ver con cómo yo me cuento las cosas que me pasan. Ya no tanto con las cosas que me pasan, insisto, necesidades básicas están cubiertas. Vale. Claro, porque si no, lógicamente estamos orientados a la supervivencia. Todos somos un animal y estaríamos orientados. Pero, claro, ¿cómo yo me cuento las cosas que me pasan? Soy una persona que tiendo a ver el vaso medio lleno, medio vacío. Si soy una persona que tiendo a verlo medio vacío, lógicamente me estoy secuestrando mi propia sensación subjetiva de felicidad, de bienestar, porque voy a estar en escasez, voy a estar en una sensación de que algo falta. ¿Cómo me hablo en cuanto al trato que tengo conmigo misma? ¿Cómo yo me hablo? ¿Soy amable conmigo? ¿Soy cariñosa? ¿Soy exigente? ¿Soy crítica? Bueno, es que se me ha metido una cosina en el ojo y Ya estoy veo. aquí molesta. Vale, a ver si se Así que pasa. si me veis hacer cosas raras con el ojo es que se me ha metido una cosita. Si soy amable conmigo, si soy tolerante. Otro elemento muy importante es si tengo capacidad de ser flexible cognitivamente. No soy rígida. Si algo no es como yo quisiera, la mayoría de las veces que no somos felices es porque las cosas no son como nos gustarían. Ya.
Claro, pero tantas y tantas veces. Claro, pero si es no que soy nos ponemos elástico, algunas veces unos topes o unas pretensiones que igual no se cumplen, claro. Eso es, no ¿no? está en nuestra mano muchas Eso veces. es. O nos hacemos la trampa de, fíjate, todo es diálogo interior, ¿no? Sí, sí. Nos hacemos la trampa de cuando consiga, entonces. Ya. Ya, pero ahí no estás, estás Ya. aquí. ¿Y aquí? ¿Aquí qué? ¿No? Entonces, sabemos ser felices y en la sociedad actual en la que nos movemos, tan convulsa, tan polarizada, tan enfrentada, yo me hago esa pregunta, ¿sabemos ser felices o nos hemos perdido ahí entre las quimeras para que, como bien querían los dioses, no encontremos la felicidad? Y no nos convirtamos en dioses, ¿no? Pues fíjate, yo pienso que no debemos de ser demasiado felices porque hoy escuchaba en las noticias, otra vez, que España tenemos el honor de tener un consumo de psicofármacos muy elevado en comparación con ya no solamente los europeos, ¿no?, que pertenecemos a Europa, sino que casi a nivel mundial. O sea, Y eso, fíjate, algo está pasando, y ¿no? eso que tenemos mucho sol, que dicen, bueno, que la luz y el sol puede contribuir al bienestar interno de la persona y así, pero es verdad que, bueno, que esa apreciación subjetiva, claro, no la tenemos muy a gala. ¿Y tiene edad la felicidad? Es decir, un niño pequeñito puede ser feliz, plenamente feliz, tal y como estamos definiendo la felicidad, o tiene que tener un poco un nivel de conciencia más desarrollado para poder ser feliz. Yo no tengo estudios, pero yo creo que obviamente los pequeñines, cuando tienen sus necesidades cubiertas de afecto, de atención, de cuidados, de calma, de seguridad, ¿no?, los pequeñines con sus necesidades básicas cubiertas son muy felices, están muy tranquilos, están en ese estado de bienestar. Yo creo que el problema que tenemos es cuando empezamos a confundir muy seriamente bienestar con placer. Y estamos a la búsqueda del placer. Vale. Yo creo que ahí es donde quizá pinzamos, ¿no? Que el placer es efímero, ¿verdad? Es una cosa que empieza y se acaba enseguida. Debe ser efímero, porque no deja de ser un estado de euforia. Claro. No deja de ser un estado además adictivo. Claro. Es un disparo de dopamina que está muy bien, pero vivir en el placer agota el sistema nervioso y además de que agota, que no en el bienestar, sin embargo en el bienestar lo que le sucede es que lo fortalece, en el placer, en ese disparo ahí arriba, no en la búsqueda del placer, lo que conseguimos es agotar al sistema nervioso y además los circuitos neuronales, las neuronas que se encargan de recoger estos neurotransmisores que están asociados al placer, llega un momento que también, digamos, un poco pierden la capacidad de sentir placer. Bueno, estamos terminando, Chelo, pero no me gustaría despedir este espacio dedicado a la felicidad, ¿eh? Fíjense ustedes, hoy estamos hablando de lo que significa la felicidad, hemos intentado definirla. No quisiera terminar sin un consejito para todos los que nos están viendo allá donde sea, sobre cómo encontrar dentro de nosotros la felicidad. Un consejo. Pues yo siempre voy a disparar directa a cómo te estás hablando, cómo te estás contando las cosas que te pasan. Hay 3 recursos que tenemos que llevar en la maleta, siempre, 3 fundamentales. Uno es paciencia, porque tenemos procesos que requieren su tiempo. La vida requiere su tiempo para muchas cosas. Otro es amor por ti mismo, por ti misma, que no lo tenemos. Y el tercero es humor. Si tú llevas esos 3 elementos en la maleta, es muy fácil y muy probable que cuando alguien te pregunte ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Tu respuesta genuina sea bien, estoy feliz, estoy bien. Ya lo saben, paciencia, amor y humor. Ahí radica un poco el secreto de encontrar la felicidad que todos
llevamos dentro de alguna manera, ¿no? Lo que pasa Ahí es se que quedó. no la encontramos. No la buscamos ahí. O no la buscamos bien. Gracias, Chelo Díaz, por estar con nosotros un día más. Nos encontramos prontito para hablar de otro asunto, ¿te parece? Un placer. Gracias, igualmente. Gracias. A ustedes les decimos que no se muevan mucho, tenemos un tiempito de anuncios, pero volvemos enseguida para hacer algunas cositas de fisioterapia que también nos vienen bien. Salimos de la psicóloga, bueno, hemos ido un poquito a publicidad para recomponer ese espíritu que nos deja nuestra Chelo Díaz, hoy hablando de la felicidad, y ahora nos vamos a la consulta del fisio. Bueno, como somos muy afortunados, el fisio viene a nuestra casa. Bueno, nos vamos al fisio. Aarón García es fisioterapeuta, nos acompaña periódicamente aquí en 8 Magazine Ávila para mejorar nuestra salud física, que de alguna manera va ligada también a la salud emocional, de la que nos habla más Chelo Díaz. Buenas noches, Aarón. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal estamos? Muy bien, un placer Muy bien. volver a estar aquí. Feliz entonces, ¿no? Sí, Has muy encontrado feliz. esa felicidad interior. Eso es. Bueno, vamos a hablar un poco de la salud física y luego podremos hacer además algunos ejercicios, pero hoy nos proponías un tema que yo creo que casi todo el mundo se ha preguntado alguna vez: ¿por qué nos crujen algunas veces las articulaciones? Hay gente a la que le crujen más que otras. Primero, el término crujir, ¿qué quiere decir? ¿Qué es que nos crujan las articulaciones? ¿Qué pasa ahí? Pues cuando nos cruje una articulación, normalmente a mí cuando me preguntan sobre este tema, que me preguntan bastante, es porque al mover una mano o al agacharse, al levantar un brazo, suena un clac. ¿Por qué sucede esto? Al final solamente sucede en las articulaciones sinoviales, que se llaman. Vamos a explicar primero qué es. Rodillas, por ejemplo, también, Eso es. ¿no? Vamos a explicar en qué consisten estas articulaciones y luego explicaremos por qué sucede este fenómeno del crujido, que vamos a llamar. Una articulación sinovial es una articulación que tiene una membrana sinovial, ¿vale?, recubriendo esta articulación, y dentro contiene un líquido que se llama líquido sinovial. Esto funciona como lubricante. ¿Por qué? Porque son articulaciones que normalmente tienen mucha movilidad, unen huesos largos, son las articulaciones más móviles del cuerpo. Pueden ser los dedos, pueden ser los hombros, articulaciones que hay en la columna, en el cuello, las rodillas, todas las articulaciones que más movemos. Entonces, cuando nosotros forzamos una de estas articulaciones, por ejemplo, mucho en el dedo, mucha gente se cruje los dedos. Si tú tiras del dedo o lo flexionas al extremo, por decirlo de alguna manera, se genera un cambio de presiones entre lo que hay fuera de esa membrana sinovial que hablábamos y lo que hay dentro. ¿Por qué? Porque el volumen de dentro de la articulación aumenta. Si tú tiras del dedo, los dos huesos que hay se separan. El volumen que hay entre los dos huesos aumenta, pero el líquido que hay dentro no aumenta. Entonces disminuye la presión. Esto, bueno, son conceptos físicos que voy a intentar explicar para que se entiendan bien. Sí, yo creo que lo estamos entendiendo, sí. Al disminuir esa presión, el líquido sinovial, que está compuesto pues, por agua, por sales y por gases, como puede ser el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, esos gases, al haber menos presión, se juntan generando burbujas, ¿vale? Eso se llama cavitación. Entonces esas burbujas son lo que producen ese sonido, ese clac. Cuando una burbuja se forma muy repentinamente o cuando una burbuja estalla, tanto de una manera o de otra, se escucharía ese sonido al mover la articulación, al forzarla. ¿Es bueno, es malo? Esto siempre se ha quedado ahí la incertidumbre. Porque hay gente que dice: ay, no te hagas eso que es muy malo, o lo del crujir de los dedos. Sí. Hay gente que lo hace así: ay, mira qué gracia, pin, pin. Bueno, te da cierta grima algunas veces, sí. ¿no? Pues en contra de lo que mucha gente pensará, no es malo. No es malo. Vale. Tampoco es bueno. Que cruja el cuello tampoco, a mí me cruje a veces. No es malo. Vale. Siempre y cuando no vaya acompañado de dolor, que esto ahora en un momento lo hablaré. Pero cuando cruje una articulación no es malo, es un sistema natural del cuerpo que por un cambio de presiones pues genera ese sonido. Vale. Además hay estudios que se han hecho muy recientemente que se ha demostrado, sobre todo con las manos, que el crujirse las manos no deriva en artrosis, que es lo que se suele decir siempre. Si te crujen los dedos, no lo hagas porque se te va a desgastar más el hueso. Vas a tener artrosis cuando seas mayor. Siempre, por lo menos a mi entorno, eso es lo que nos han dicho y realmente no es así. Vale.
Aún así, tampoco es que sea recomendable crujirlo. Que no sea malo no quiere decir que sea bueno. No es ni bueno ni malo. Cuanto más fuerzas es una natural, articulación, claro, es si natural. pasa de una manera natural. Exacto. Si el que está ahí todo el día... Si lo fuerzas, si fuerzas Claro. la articulación, no te estás haciendo daño hasta el día que tengas mala suerte y ese crujido te duela. Vale. ¿Vale? Cuando llega un crujido que duele, ya quiere decir que ese crujido no solamente ha sido un sistema natural de cavitación, sino que ha sido pues, una elongación de algún ligamento, un sobreestiramiento de la cápsula o algo que ya puede derivar en una lesión. Por eso es mejor no forzar, no buscar ese crujido, que muchas veces la gente, incluso con el cuello, se cruje así el cuello, los dedos, los hombros. Lo que salga natural, bienvenido sea, si no duele, pero hasta ahí. ¿Por qué a unas personas les crujen más las articulaciones que a otras? Yo creo que sí, ¿no? Que hay gente a la Sí. que es más propensa, ¿no? La rodilla, o no sé, sí. Sí, esto está relacionado con la lasitud de cada uno, la flexibilidad, por así decirlo, de los ligamentos, de las articulaciones. Al final, cuando una persona tiene unos ligamentos más duros o más rígidos, no va a llevar esa articulación tanto al extremo para que el cambio de presiones genere esas burbujas. Entonces no va a notar ese crujido, ese clac. Sin embargo, si una persona O sea, si no eres muy elástico, no Lo te notas cruje. menos. Vale, vale, vale. Yo creí que al revés, fíjate. no elástico, sino laxo. Vale, O sea, uno vale, puede tener vale. mucha elasticidad, pero la articulación ser más o menos estable. Si uno tiene mucha lasitud, quiere decir que las articulaciones son no más inestables, pero son más móviles, tienen los ligamentos más flexibles, que al final un ligamento no tiene que ser flexible. La cápsula permite más separación entre los huesos, más movilidad, y en ese caso es cuando se nota el crujido. Esto puede cambiar a lo largo de la vida. Obviamente una persona de 15 años normalmente tiene más lasitud a los 15 años que a los 30, que luego a los 60. Claro, yo te iba a preguntar precisamente si la edad influye en el crujir de las articulaciones. Influye, no mucho, ¿vale? Una persona que tiende a tener una rodilla que le cruje, posiblemente le vaya a crujir a lo largo de su vida si no hace nada al respecto, ¿vale? Si trabajas la estabilidad de la rodilla, en este caso, mediante fortalecimiento, diferentes ejercicios, sí que puedes hacer que la rodilla nunca llegue a ese extremo y deje de crujir. Pero funcionalmente y anatómicamente el cambio es pequeño, pero sí existe. Cuanto más mayor se va perdiendo esa lasitud y se va disminuyendo el crujido. Se va disminuyendo el crujido. Sí. Y agentes atmosféricos, por ejemplo, el estar en una época del año más fría o en verano, tal, ¿eso puede influir también en el crujir de las articulaciones o no necesariamente? No. En principio no, No. porque aunque hablemos de presiones, son unas presiones internas de nuestro organismo, no quiere decir, como hablábamos cuando hablábamos del dolor, que se influya la presión atmosférica y todo eso no influye en este aspecto. Lo que puede influir es la percepción de cada uno. A lo mejor una persona durante el invierno, porque digo, cuando hace frío normalmente los dolores se sienten más, si a uno durante el invierno le duelen más las rodillas y tiene un crujido, lo va a escuchar más, lo va a notar más porque está pendiente de esa articulación. Eso yo lo veo mucho en gente que nunca se ha quejado de que le sonaran los huesos, tiene un problema en un hombro y ya cuando se recupera te pregunta: se me ha quedado un crujido en el hombro, ¿es normal? ¿Es porque he tenido esto? Y en verdad este crujido lo tenía de antes, porque si lo valoras el otro hombro, lo sigue teniendo. Lo que pasa es que ahora está más atento, a lo mejor. Exacto, está en guardia con esa zona, entonces parece que lo escuchas más a menudo, que ha aumentado la recurrencia de este mecanismo, pero no, en verdad es el mismo. Por lo tanto, el crujir de las articulaciones no es malo per No. se. Hombre, si estamos todo el día y tal, pues podemos al final lesionarnos. Y, Claro, podemos hacernos daño Claro. de llevar al extremo esa articulación. pero el crujir natural de una articulación al movernos o tal no es malo. Tampoco es que sea bueno, pero no es malo en ningún caso, ¿no? No, eso es un mito que siempre se ha dicho sobre el cuerpo y que poco a poco con los estudios que se ha ido haciendo se ha desmentido y no pasa nada. Al final es un crujido que si no produce dolor, pues el cuerpo tiene que moverse, el cuerpo es un sistema vivo, tiene que cambiar de una estructura a otra y a veces que hace ruido y otras veces que no. Y con la edad se nos van pasando esos crujidos. Me quedo con esa idea también, más o menos. Si ¿no? nos quedamos en el concepto localizado de la articulación, sí. Vale. ¿Qué pasa? Que con la edad sí que es verdad que normalmente se pierde masa muscular también, se pierde fuerza, que esto puede influir en que la articulación también sea más inestable, por decirlo de alguna manera. Más lasa, como decías. Claro. Entonces, la lasitud disminuye respecto a los ligamentos y la estructura de la articulación,
pero aumenta porque la estructura adyacente, todo lo que hay alrededor, se debilita. Entonces, por eso digo que el cambio realmente a lo largo de la vida no se nota mucho, pero sí que estructuralmente son causas distintas. ¿Y hay diferencia entre hombres y mujeres en esto del crujir de articulaciones? Normalmente las mujeres suelen tener las articulaciones más laxas, entonces puede que les- lo noten más a menudo las mujeres que los Les hombres. crujen más, vale, vale. Me parece que tenemos una práctica de movilidad, ¿no? Sí. Siempre hacemos aquí una tabla así de ejercicios que nos viene bien, la gente lo hace en casa o allá donde nos esté viendo y yo creo que pueden venir bien. Es una práctica de movilidad pues para mantenernos, entiendo, elásticos, ¿no? Para, Sí, bueno, pues, exacto. Al final, cuando hablamos de ahora estamos hablando de crujir de la articulación, lo que quiere decir que estamos hablando de las articulaciones, que para tenerlas sanas al final hay que tenerlas móviles y funcionales. Vale. Hoy nos vamos a centrar en la movilidad de articulaciones, pues ahora veremos, por ejemplo, del cuello, del hombro, las muñecas, rodillas. ¿Para Vale. qué? Para tener unas articulaciones sanas. Si ahora en casa lo estáis haciendo y notáis algún crujido, no os asustéis, ya hemos dicho que no pasa nada. Mientras no haya dolor, podéis seguir haciéndolo. Vale. Si hay algún crujido con dolor, pues paráis, no hacéis el ejercicio, no queremos que haya ningún accidente ni ninguna lesión hoy. Vale. Vale. Pues venga, empezamos. Vamos a empezar con el cuello. Entonces, para trabajar el cuello lo que hacemos es poner la espalda recta y despacio vamos a ir a llevar la barbilla hacia el pecho, despacito, hasta el máximo que podamos y despacio al frente. Ahora, del frente hacia el techo todo lo que podamos y al frente otra vez. Esto lo podemos hacer unas 5 veces más o menos, yo ahora lo voy a repetir otra vez, para daros un poquito de tiempo. Y cambiamos abajo y al techo y abajo. Importante hacer siempre los ejercicios despacio y hacerlos intentando llegar a la longitud máxima de movimiento de cada articulación. Vale. Vale. Sin dolor. Sin dolor, eso Vale. es. El siguiente ejercicio sería girar la cabeza hacia la derecha, por ejemplo. Ahí, al frente y hacer lo contrario, hacia la izquierda. Igual, despacio, sin preocuparse si hay algún ruido y sin dolor. Otra vez hacia la derecha, al frente, a la izquierda. Vale, con esto ya tendríamos más o menos los movimientos principales del cuello cubiertos. Vale. Ahora vamos a ir a los hombros. Para mover los hombros vamos a hacer círculos hacia atrás con los hombros. Igual, moviendo. Bueno, yo no puedo mucho con la mesa, lo haces tú. No pasa nada, todo Pero lo que podamos. Lo haré en casa. Levantamos los brazos hacia atrás y abajo. Despacio y sin dolor. Lo hacemos hacia atrás, como estoy haciendo yo ahora, y cambiamos de sentido. Empezamos primero hacia abajo. Y muy atrás, importante siendo conscientes, ¿no? aquí. Del movimiento y de nuestro Exacto, cuerpo. por eso lo hacemos despacio, porque siempre Claro. al hacer un movimiento lento uno es consciente de qué músculos se están contrayendo, qué articulaciones se están estirando y somos conscientes también si tenemos algún dolor. Muchas veces uno no sabe lo que le duele hasta que se para a pensarlo, lo hace despacio. Vale, vale. Vale, el siguiente ejercicio, este ya es más sencillo, será con los codos. Lo que vamos a hacer es doblar los codos como si quisiéramos tocarnos los hombros y despacio estiramos todo lo que podamos los codos. Con manos cerradas. Sí, bueno, abiertas. Da Eso igual. debe ser más cómodo con las manos cerradas porque Vale. al poner en tensión toda esta parte, al flexionar los dedos. Y otra vez doblamos y estiramos. Igual, unas 5 veces cada ejercicio, siempre sin dolor. Ahora pasamos a las muñecas, círculos con las muñecas. Para adentro. Despacio, sí, vamos a hacerlo en primero en un sentido y luego en el otro, da igual el sentido en el que empecemos. Ahí círculos. Es posible que al hacer los círculos, aquí ya haya un gran número de gente que note crujidos, porque las muñecas Sí. al final tienen muchas, vamos, hay muchas articulaciones en la mano, hay muchos huesecillos, ¿vale? En un sentido y en el otro sentido. Y ahora pasamos a las manos, que será abrir los dedos, todo lo que podamos, haciendo fuerza, y luego cerrar los dedos como si quisiéramos hacer fuerza también, apretando como si apretáramos una pelota o algo. Abrir, cerrar. Es importante eso, hacer fuerza tanto al abrir como al cerrar, porque es la forma en la que vamos a llegar al límite de la articulación para estirar un poquito ahí la cápsula, los ligamentos. Series de 5, en cualquier caso, en Sí, todos estos eso ejercicios. es. Ahora pasamos ya a los miembros inferiores, que sería la rodilla, parecido al codo. Lo que vamos a hacer es estirar la rodilla al frente y descansamos. Estirar y descansar. Lo hacemos con una pierna, lo alternamos, una pierna y con la otra.
En ningún momento tiene que haber dolor, ni sensación de inestabilidad, sensación de calambre, a lo mejor en las piernas por el nervio ciático hay gente que al estirar la rodilla nota un calambre. Sí. En ese caso es mejor no hacerlo, descansar y pedir ayuda a un profesional. Claro. Vale. Y el último ya serían los pies, igual hacemos círculos con los tobillos en un sentido y cambiamos en el otro sentido. Y con el otro pie, en un sentido, y en el otro. Y con esto más o menos ya tenemos una movilidad general, que bueno, luego hay muchos más ejercicios de movilidad que se pueden hacer para el cuerpo, pero para hacerlo en casa sin supervisión, yo creo que esto es lo más, Un ratito al día. más correcto. Eso Nos es. dedicamos a hacer estos ejercicios, empezamos por cuello, recordamos. Empezamos por el cuello, los hombros, los hombros, los codos, las muñecas, manos, manos, las rodillas y rodillas pies. y los pies. Y Muy con bien. esto yo creo que ya tenemos un poco todo el cuerpo móvil, puede que no tenemos crujidos, puede que no, no hay problema, pero poco a poco si lo vamos haciendo, las articulaciones se van a fortalecer, van a ganar un poco de movilidad, van a ganar estabilidad, aunque parezca contradictorio, y es posible que no tengamos menos crujidos. La diferencia será mayor en unas personas, menor en otras, eso no se sabe, eso depende de la constitución de cada uno. Lo importante es no preocuparse si hay crujidos sin dolor, pues hay que intentar llevarlo. Hay gente que le molesta ese crujido, le chirría mucho, pues bueno, se puede tratar, ya digo, fortaleciendo toda la articulación de la rodilla o del codo, toda la musculatura alrededor, sí que puede hacer que ese crujido disminuya. Pero ya eso es cuestión de tiempo, un entrenamiento, cuestión a lo mejor de 3, 4, 5 meses entrenando. Aarón García es fisioterapeuta, ven ustedes ahí debajo los contactos donde se encuentra, frente a la Plaza de Toros, tiene su consulta y nos ayuda a vivir mejor gracias a mantener nuestro cuerpo pues en forma. Con pequeños ejercicios como los que estamos haciendo aquí con él podemos conseguir mejorar mucho nuestra calidad de vida gracias a estar en mejor forma, ¿verdad, Aarón? Sí, al final no es hacer mucho y lo más complicado, lo importante es hacer un poco todos los días para estar Muy bien. Aarón, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos vemos prontito en un mes, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Bueno, hacemos la última pausa para los anuncios y enfilamos nuestra recta final. Hoy tenemos un bloque dedicado a conocer a la persona a la que hemos elegido en cada ocasión muy de cerca. Es En Primer Plano, hoy con Jesús Hernández, que es neumólogo, estará con nosotros. Llegamos al final de 8 Magazine Ávila de este miércoles 22 de abril. Como ven ustedes, hemos atenuado las luces de este plató porque esta sección es muy especial. Estamos en primer plano hoy con Jesús Hernández, neumólogo. Es una sección íntima, diferente. Traemos aquí a personajes que se han distinguido por su tarea profesional, en el ámbito social, allá donde fuere, pero queremos que se sienten aquí en esta mesa y se desnuden de manera virtual y hasta donde ellos quieran y nos hablen de sí mismos y de cómo ven la vida. En este caso, Jesús Hernández, neumólogo, está sentado frente a nosotros. Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches. Con tu permiso voy a pasar a presentarte un poco. Perfecto. Bueno, Jesús nació en Ávila, fíjense, el Día de Reyes de 1957. Es hijo de padres humildes de pueblo, de Salobral y Ortigosa de Río al Mar, el mayor de 2 hermanos. Estudió en el diocesano y después decidió ser médico, decidió decantarse por la medicina después de haberse hecho cargo del botiquín cuando formaba parte de los Scouts. Yo creo que es algo que le dejó huella y le dirigió también los pasos hacia la Universidad de Pamplona, donde estudió medicina, la especialidad de neumología concretamente. 40 años de profesión a sus espaldas, 30 de ellos en el Hospital de Ávila y actualmente está jubilado de la clínica. Es así, ¿no? Felizmente Así es. jubilado.
Felizmente, pero bueno, antes de nada quería agradecerte, Ana, que me hayas traído aquí a tu mesa de trabajo. Muchas gracias. Vale, sigo, porque Jesús ha sido miembro del Consejo Nacional y Comité Técnico Nacional de la Asociación Española contra el Cáncer, miembro de la Junta Directiva y del Comité Científico de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, presidente de la Sociedad Castellano-Leonesa y Cántabra de Patología Respiratoria, subdirector de la institución Gran Duque de Alba y actualmente académico electo de la Real Academia de Medicina de Salamanca. Vaya currículum, Jesús. Bueno, se puede hacer desde Ávila perfectamente. Y hoy te tenemos aquí para hablar de ti. Muchas gracias. Bueno, háblame de tu infancia, porque hablas de que tus padres eran de pueblo, de que naciste en Ávila, porque aquí, bueno, había más garantías sanitarias, quizás. Así es. Háblame de tu infancia, ¿fuiste feliz? Pues sí, la verdad es que sí. Del pueblo todavía, claro, me acuerdo muy poquito, algo de cuando iba a la escuela, alguna cosita del pueblo, pero luego el resto de la infancia, que fue aquí en el barrio de San Esteban, pues era casi como una prolongación del pueblo, porque las casas de unos y otros estaban abiertas, después de la escuela cogíamos un bocadillo y íbamos a correr, nos acercábamos al río, es decir, era una vida pues como corresponde a los años 60 de este Ávila nuestro, donde todavía había animales, burros que llevaban el pan o la leche, en fin, era otro mundo, ¿no? Y lo recuerdo con mucho cariño. Hay amigos que quedan desde entonces. Y además esos amigos tienen uno la sensación de que llevan toda la vida con nosotros y van a seguir así hasta el final. He empezado tuteándote, no sé si me lo permites. Por favor, ¿Sí? Ana. Vale, muchas gracias. ¿Cuándo te vino la vocación de médico y de qué manera? No sé, ¿cómo? Pues las actividades de los 10, 12, 14 años fundamentalmente eran los Boy Scout, y eso significa muchísimo campo, y el baloncesto. O sea, jugábamos mucho baloncesto y eso, aparte de estudiar, lógicamente, pero eso era la obligación. Entonces, con los Boy Scout había como unos cursitos en los cuales pues, te adjudicaban pues una cualidad. Entonces, a mí me gustó lo de los primeros auxilios y después, cuando fui a un campamento que nos llamaron desde lo que entonces era la OGE para ir a Gredos, allá al lado del río Tormes, me dijeron, ¿alguien se quiere encargar del botiquín? Y dije, bueno, pues voy a probar. O sea, que es verdad eso del botiquín. Eso es verdad. Entonces, por una parte los scouts y por otra parte el botiquín, y de ahí salí con una idea de que era un tema bonito, y era también esa época en la que uno se plantea qué quiere estudiar, qué quiere ser de mayor. Mis padres vinieron a Ávila para que mi hermano y yo pudiéramos estudiar. Eso lo tengo clarísimo, aparte de que nos lo han dicho, ¿no? Pero allá nos tocaba a nosotros decidir y qué estudiamos. Pues esa incógnita se resolvió con ese campamento. Muy bien, pues ahí está, con la medicina por Montera. Sí. No hemos dicho que fuiste jugador del Ábula, Sí. se llamaba entonces. Sí. Tiene una envergadura considerable, Jesús, Bueno, 1,90. ahora porque está sentado, pero bueno, sí. ¿Los recuerdos mejores cuáles son, Jesús? Pues de la infancia tengo un recuerdo que curiosamente después de décadas ahí sigue. Y es que, bueno, mi padre era tratante de ganado y venía los viernes a Ávila. Venía desde Ortigosa y había coche de línea 3 veces a la semana. Eso era un coche de línea como Dios manda. Bueno, pues íbamos a buscarle mi hermano y yo, le veíamos desde la zona del palacio y veíamos llegar al coche de lejos, desde Muñico, llegaba el coche y esos momentos recuerdo que me latía el corazón especialmente rápido porque iba a ver a mi padre. Entonces, ese recuerdo es una maravilla que mantengo ahí. Por otra parte, hubo una vez que me acuerdo que trajo una navajita que tenía forma de pez, plateada. Entonces, eso tiene que haber sido bueno cuando después de tantos años sigue ahí. Los tienes ahí. Sí. ¿Y los peores recuerdos, Jesús? Bueno, el peor recuerdo fue el día que enfermó mi hijo mayor. Ese mismo día que la vida nos cambió radicalmente porque él estaba bien, hacía vida normal, y una mañana presentó síntomas, fuimos rápidamente al hospital de Sonsoles. Desde el hospital de Sonsoles, viendo que era un proceso muy grave, nos mandaron a un hospital de Madrid, y esa noche ya nos fuimos a dormir, mi mujer y yo, con la sensación de que íbamos a perder a ese hijo, como así fue unos meses más tarde. Lo perdimos.
¿Falleció hace cuántos años? Pues fue en el año 18 todo esto. Y es tu peor recuerdo. Yo no sé Sin ninguna duda. cómo consigues sobrevivir a un hijo. Es muy difícil. Pues pensando que hay otros hijos, pensando que la vida tiene que seguir y sinceramente acordándose, no sé si a diario, pero casi. Es verdad que el dolor de alguna forma se amortigua, pero es imposible olvidarlo. ¿Tienes otros 2 hijos? Tenemos otros 2 hijos, sí. Sí, es muy difícil. Bueno, ¿qué es más importante para Jesús, el cuerpo o el alma? Bueno, a ver, el cuerpo es algo físico y yo de alguna forma he sido mecánico de cuerpos. Entonces, si no existiera el cuerpo, difícil es que exista el alma. Y en cualquier caso, la relación entre cuerpo y alma pues también forma parte de la fe de unas personas u otras. Pero vamos, para mí el cuerpo es más importante. Más importante el cuerpo que el alma, vale. ¿Y a tu juicio la sociedad actual es saludable en cuerpo y alma? Lo del alma igual tendríamos que buscar a otro, pero bueno. Vamos a ver. A nivel técnico, que yo creo que para hablar del cuerpo, efectivamente, no hay duda de que hemos ido mejorando. En los últimos 30 años, en España ha mejorado mucho la medicina, de hecho, ha aumentado la esperanza de vida. Hemos reducido el consumo de tabaco, eso es positivo. Y yo creo que en eso hemos mejorado, pero ahora todavía tenemos mucha obesidad, tenemos muchas personas que se mueven muy poquito, tenemos problemas mentales más de los que había antes. Por tanto, es saludable, hemos mejorado en este concepto de saludable, pero tenemos retos por delante, tenemos que seguir mejorando. En una charla que hemos tenido anteriormente a esta cita aquí en Plató, me hablabas de que viniste aquí, te quedaste aquí y ejerciste tu profesión aquí por amor. Así es. ¿Cómo me defines el amor? Bueno, tuve la suerte de que me eché una novia que era de Ávila y bueno, pues muy bien. El amor es curioso porque cuando estudiaba neumología en Oviedo y estudiaba el asma bronquial, eran otros tiempos, claro, ahora ya las cosas son mucho más técnicas, ¿no? Pero había un libro que decía, el asma bronquial es como el amor, todos sabemos lo que es, pero nadie lo define de la misma forma que el de al lado. Entonces yo diría que el amor es efectivamente como el asma, todos sabemos lo que es. Todos sabemos lo que es, pero es difícil definirlo. ¿Y la salud? ¿Sabrías definirla? La salud se define como ausencia de enfermedad. Claro que es mucho más, porque salud al final es tener calidad de vida, es tener ilusiones, proyectos realizables, etc. Cuando nos falta la salud es cuando nos faltan cosas que muchas veces no apreciamos. Sí, tener tiempo para apreciar precisamente la salud. Ahora, Jesús, tienes más tiempo porque estás jubilado de la clínica, como decíamos, que no de la actividad, porque estás metido en muchas historias. Sí, es verdad que la jubilación lo que a uno le permite es hacer lo que quiere y disfrutar de cosas pequeñas, pero yo reconozco que para mí la medicina ha sido una vida, o sea, ha sido mi vida y tengo la fortuna de seguir unido a la medicina porque sigo perteneciendo a la Asociación Española contra el Cáncer, estoy en el comité técnico y eso gracias a mis compañeros del comité porque son encantadores y al personal de la Junta nos permite seguir pensando en pacientes. Quizá cambiamos un poco la perspectiva, porque antes era diagnóstico, tratamiento y ahora es más prevención, pero es igual de importante y eso lo puedo hacer después de jubilado y eso es una maravilla. Y por otra parte, pues ahora me he podido unir al Colegio de Médicos, que antes nunca podía porque las tareas asistenciales me lo impidieron, pero ahora soy el representante de los jubilados y al final pues somos una gran familia. No sé si se sabe, pero somos más de 200 médicos jubilados en el Colegio Oficial de Médicos de Ávila. Pues ese dato me lo voy a apuntar, Sí, sí, 200, más de 200. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de aficiones. Bien, Jesús, estupendo. ¿cuáles son las aficiones de Jesús? El baloncesto lo era, no sé si sigue siéndolo, pero ahí en esa cabecera te hemos visto cantando. Efectivamente, el baloncesto fui afición hasta los 35 años, luego el cuerpo dijo que hay que parar. Vale. Entonces, efectivamente, para mí la naturaleza, caminar a diario, salir a Gredos, todo lo relacionado con la naturaleza, ir a pescar es una maravilla. Y ya cuando encima pescas, no quiero
ni expresar hasta qué punto se puede disfrutar, pero eso es una gozada. Y ahora recientemente pues también hemos empezado con el huerto y eso también nos da tiempo y motivos de satisfacción. Un paisaje. Un paisaje, sin ninguna duda, Gredos. Lo que se ve desde la zona alta, que se ve todo el circo, eso es una maravilla, eso es espectacular. ¿Hay algo que nunca confesarías, Jesús? Pues no lo sé. Claro, ¿cómo lo vas a confesar, no? Yo soy una persona bastante legal, me gusta cumplir las leyes bastante, pero no estoy seguro de si confesaría algo que perjudicase a algún ser querido, amigo importante, amigo del alma o algún familiar. No estoy seguro. Habría que ir caso por caso. Dudarías. Sí. Vale. ¿Qué tal duermes? Ay, estupendamente. No me quejo. Muy bien. Yo ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, si te parece. Es como un juego, ¿eh? Yo te voy a decir unas palabras y tú me tienes que responder con la primera palabra que te venga a la cabeza después de escuchar la que yo te digo. ¿Te parece bien? Me parece bien. Bueno, pues empezamos el juego. Futuro. Futuro optimista. Dolor. A veces no hay más remedio. Esperanza. Derechos humanos. Política. Necesaria, pero a veces decepcionante. Primavera. Luz, color, campo, Amistad. imprescindible. Vejez. Asumir las limitaciones según van viniendo. Apariencia. La lotería de la genética más el cuidado personal. Resiliencia. Inteligencia. Silencio. Me encanta. Voz. De nuevo la lotería de la genética. Muy importante la voz. Bueno, y ahora nuestra última pregunta. La hacemos a todos los que pasan por este primer plano. Si no estuvieras aquí, Jesús, en este plató de 8 Magazine Ávila, con esta luz tenue, hablando de ti, que es bien difícil, si no estuvieras aquí, ¿dónde te gustaría estar en este momento? Pues probablemente me gustaría, vamos, no, seguro, estar sentado con un libro pegadito al mar, en alguna playa, posiblemente de Asturias, que no hace mucho calor, y que te permite leer y mirar al horizonte, ver cómo llegan las olas. Eso es un pequeño placer maravilloso. Este personaje que hemos conocido un poquito más de cerca, más íntimamente, es Jesús Hernández, neumólogo. Nos ha hablado de toda su trayectoria, sigue siendo médico, lo tiene en las venas, se le nota, y nos ha hablado en clave personal, que es bien difícil. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias de nuevo, porque es una maravilla, es una gozada estar aquí a tu lado. Gracias. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final. Tenemos una nueva cita la semana que viene. Estaremos con ustedes, con otros contenidos y con las mismas ganas de encontrarnos allá donde se encuentren ustedes. Hasta entonces, cuídense mucho y sean todo lo felices que puedan. Adiós.